Efectos del virus sobre las células. Los adenovirus son citopáticos para los cultivos de células humanas, sobre todo las células del riñón y de epitelios continuos. El efecto citopático suele consistir en redondez notable, crecimiento y acumulación de células afectadas en racimos parecidos a los de uva. Las células infectadas no experimentan lisis aún cuando se redondeen y abandonen la superficie de vidrio sobre la cual se hayan desarrollado. En las células infectadas con algunos tipos de adenovirus se observan inclusiones intranucleares redondeadas que contienen el DNA. Estas inclusiones nucleares pueden confundirse con las del citomegalovirus, pero las infecciones por adenovirus no activan sincitios ni células gigantes multinucleadas. Aunque los cambios citológicos no son patognomónicos de los adenovirus, son útiles con fines diagnósticos en el cultivo de tejidos y en piezas de biopsia. Las partículas virales en el núcleo a menudo muestran disposiciones lineales en cristal. Las células infectadas con virus del grupo B también contienen cristales que constan de proteínas sin ácido nucleico. Las partículas virales permanecen dentro de la célula después de que se completa el ciclo y que la célula muere. Los adenovirus humanos muestran una reducida gama de hospedadores. Cuando se infectan las células de otras especies distintas al ser humano, los adenovirus humanos por lo general experimentan un ciclo de replicación abortiva y no se produce ninguna progenie infecciosa. Genoterapia. Se estaban utilizando los adenovirus como vehículos para administrar genes para el tratamiento del cáncer, genoterapia y estudios de inmunización genética. Los adenovirus son atractivos. Aquí citopatología del adenovirus en tejido humano, células del epitelio tubular con cuerpos de inclusión basofílicos en un paciente con nefritis, túbulo intersticial necrosante. En virtud de que los virus con replicación defectuosa recombinantes poseen las ventajas de una gran eficacia en la transducción de muchos tipos de células y altos grados de expresión de genes transducidos a corto plazo. Sin embargo, las limitaciones importantes comprenden su gran inmunogenicidad y la gran prevalencia de la inmunidad preexistente de seres humanos a los adenovirus del grupo C. Los tipos 2 y 5 se utilizan ampliamente como vectores. Otras limitantes son la expresión del receptor variable CAR en diferentes células y la imposibilidad para integrarse en el DNA cromosómico y facilitar la expresión transgénica a largo plazo. Se están realizando investigaciones para el diseño de vectores y técnicas de direccionamiento para superar estas limitaciones. Un tratamiento antineoplásico novedoso utiliza un adenovirus de replicación competente atenuado elaborado para replicarse solo en células cancerosas específicas. Este tratamiento oncolítico tiene como propósito destruir directamente las células tumorales debido a la replicación lítica del virus. Susceptibilidad animal y transformación de células. La mayoría de los animales de laboratorio no se infectan fácilmente con adenovirus humanos, aunque los hámsters recién nacidos sufren una infección mortal con adenovirus tipo 5 y los animales adultos jóvenes permiten la replicación del adenovirus 5 en el pulmón. Varios serotipos, sobre todo tipos 12, 18, 31, pueden activar tumores cuando se inoculan en hámsters recién nacidos. Todos los adenovirus pueden transformar morfológicamente células en cultivo, sea cual sea su potencial oncógeno in vivo. Solo una pequeña parte, menos del 20% del genoma del adenovirus, está presente en la mayoría de las células transformadas. Los genes transformadores de adenovirus humanos están localizados en la región inicial, E1A y E1B, en el extremo izquierdo del genoma viral. Una excepción es el tipo 9. Con el mismo es necesario el gen E4 para la oncogénesis mamaria en las ratas. Los estudios de genes transformadores de adenovirus han revelado mecanismos de control del crecimiento celular que están alterados en muchos tipos de células cancerosas. El gran carácter oncógeno del adenovirus tipo 12 puede estar relacionado con la observación de que un efecto de su región inicial es inactivar la síntesis de los antígenos de histocompatibilidad mayor de clase 1, H2 o HLA, en algunas células infectadas y transformadas, previniendo así la destrucción por CTL. No se considera que los adenovirus sean importantes en el cáncer humano. Infecciones por adenovirus en seres humanos. Patogenia. Los adenovirus infectan y se replican en células epiteliales del sistema respiratorio, ojo, tubo digestivo y vías urinarias. No suelen diseminarse más allá de los ganglios linfáticos regionales.
Los virus del tipo C persisten como infecciones latentes durante años en las adenoides y las amígdalas y son eliminados en las heces durante muchos meses después de la infección inicial. De hecho, el nombre adenovirus refleja la recuperación de la cepa inicial a partir de explantes de adenoides de seres humanos. La mayor parte de los adenovirus humanos se replica en el epitelio intestinal tras la ingestión, pero suelen producir infecciones más leves que síntomas manifiestos. Manifestaciones clínicas. Aproximadamente un tercio de los serotipos humanos conocidos suelen relacionarse con enfermedades humanas. Cabe hacer notar que un solo serotipo puede causar diferentes enfermedades clínicas y por el contrario, que más de un tipo puede causar la misma enfermedad clínica. Los adenovirus 1-7 son los tipos más frecuentes en todo el mundo y contribuyen a la mayoría de los casos de enfermedad relacionada con adenovirus. Los adenovirus intervienen en casi 5% de las enfermedades respiratorias agudas en niños pequeños, pero contribuyen a mucho menos en los adultos. Casi todas las infecciones son leves y ceden espontáneamente. Los virus en ocasiones son causa de enfermedades en otros órganos, sobre todo en los ojos y en el aparato digestivo. Enfermedades respiratorias. Los síntomas característicos consisten en tos, congestión nasal, fiebre y disfagia. Este síndrome suele manifestarse en los lactantes y niños. Por lo general se debe a virus del grupo C. Estos casos son difíciles de distinguir de otras infecciones respiratorias leves por virus que pueden producir síntomas similares. Se piensa que los adenovirus, sobre todo los tipos 3, 7 y 21, son causa de casi 10 a 20% de las neumonías en la infancia. Se ha comunicado que la neumonía por adenovirus tiene una tasa de mortalidad de 8 a 10% en niños muy pequeños. En el año 2007 se presentó un brote de enfermedad respiratoria grave que algunas veces fue mortal por una nueva variante del adenovirus 14. Los pacientes afectados eran de todas las edades y comprendían adultos y jóvenes sanos. Los adenovirus son la causa de un síndrome respiratorio agudo entre reclutas militares. Este síndrome se caracteriza por fiebre, faringitis, congestión nasal, tos y malestar que a veces desencadenan neumonía. Ocurre de forma epidémica en reclutas militares jóvenes en condiciones de fatiga, estrés y hacinamiento poco después del alistamiento. Esta enfermedad es causada por adenovirus de tipos 4 y 7 y a veces por el tipo 3. Puesto que no se dispone de vacuna, en la década de 1990 los militares estadounidenses dejaron de vacunar contra los adenovirus tipos 4 y 7. Esto se acompañó de grandes epidemias que afectaron a millares de conscriptos. Infecciones oculares. La afectación ocular leve puede ser parte de los síndromes respiratorios faringios causados por los adenovirus. La fiebre faringoconjuntival tiende a presentarse en brotes epidémicos como los que ocurren en campos de verano de los niños, conjuntivitis de la alberca, que están relacionados con los adenovirus tipos 3 y 7. La duración de la conjuntivitis es de 1 a 2 semanas y el resultado frecuente es el restablecimiento completo sin ninguna secuela duradera. Una epidemia más grave es la queratoconjuntivitis epidémica. Esta enfermedad ocurre principalmente en los adultos y es muy contagiosa. Los adenovirus pueden permanecer viables por varias semanas en lavabos, toallas de mano y estas pueden ser una fuente de transmisión. La enfermedad se caracteriza por conjuntivitis aguda, seguida de queratitis que puede resolverse en 2 semanas, pero que puede dejar opacidades subepiteliales en la córnea durante más de 2 años. Es causada por los adenovirus tipos 8, 19 y 37. Un estudio realizado en Japón en 1990 a 2001, donde el adenovirus tipo 37 es la principal causa de la queratoconjuntivitis epidémica, demostró que las mutaciones en el genoma viral ocurrían cronológicamente y que determinadas mutaciones se correlacionaban con la epidemia de la enfermedad. 6. Infecciones digestivas. Muchos adenovirus se replican en las células intestinales y se identifican en las heces, pero la presencia de casi todos los serotipos no se relaciona con enfermedad digestiva. Sin embargo, 2 serotipos, el 40 y el 41, se han vinculado etiológicamente con la gastroenteritis infantil y pueden ser causa de 5 a 15% de los casos de gastroenteritis viral en niños pequeños. Los adenovirus tipos 40 y 41 están presentes en abundancia en las heces diarreicas. Los adenovirus intestinales son muy difíciles de cultivar. Otras enfermedades. Los pacientes inmunodeprimidos pueden padecer diversas infecciones por adenovirus casuales y graves. El problema más frecuente causado por la infección por adenovirus en pacientes sometidos a trasplantes son las enfermedades respiratorias, que pueden evolucionar a neumonía grave y pueden ser mortales. Por lo general, tipos 1 a 7. Los niños que reciben trasplantes hepáticos
pueden desarrollar hepatitis por adenovirus en el halo injerto. Además, los niños con trasplantes cardíacos que presentan infecciones miocárdicas por adenovirus tienen un mayor riesgo de pérdida del injerto. Los receptores infantiles de injertos de hemocitoblastos pueden presentar infecciones por una gran variedad de tipos de adenovirus. Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA pueden padecer infecciones por adenovirus, sobre todo en el tubo digestivo. Es posible que los tipos 11 y 21 provoquen cistitis hemorrágica aguda en los niños, sobre todo en los varones. Los virus suelen detectarse en la orina de estos pacientes. Inmunidad. En contraste con casi todos los agentes infecciosos respiratorios, los adenovirus desencadenan una inmunidad eficaz y duradera contra la reinfección. Esto puede reflejar el hecho de que los adenovirus también infectan ganglios linfáticos regionales y células linfoides en el tubo digestivo. La resistencia a la afección clínica, al parecer, tiene una relación directa con la presencia de anticuerpos neutralizantes en la circulación, los cuales quizá persisten de por vida. Aunque los anticuerpos neutralizantes específicos pueden proteger contra los síntomas de la enfermedad, es posible que no siempre eviten la reinfección. Las infecciones por adenovirus a menudo ocurren sin producir enfermedad manifiesta. Los anticuerpos maternos suelen proteger a los lactantes contra las infecciones respiratorias graves por adenovirus. Los anticuerpos neutralizantes contra uno o más tipos se han detectado en más del 50% de los lactantes de 6 a 11 meses de edad. Los adultos sanos normales por lo general tienen anticuerpos contra varios tipos. Una respuesta de anticuerpo reactivo al grupo diferente al anticuerpo neutralizante específico puede cuantificarse mediante pruebas de CF, IF o ELISA. Los anticuerpos específicos de grupo no confieren protección, disminuyen con el tiempo y no revelan los serotipos de infecciones virales previas. Diagnóstico de laboratorio, detección, aislamiento e identificación del virus. Deben obtenerse muestras de los lugares afectados en las primeras etapas de la enfermedad para optimizar el aislamiento del virus. Dependiendo de la enfermedad clínica, se pueden obtener el virus de las heces o de la orina, o de un exudado faríngeo, conjuntival o rectal. La duración de la excreción de los adenovirus varía entre las diferentes enfermedades, 1 a 3 días, la faringe de adultos con resfriado común. 3 a 5 días faringe, heces y ojos para la fiebre faringo-conjuntival. 2 semanas los ojos para la queratoconjuntivitis. 3 a 6 semanas faringe y heces de niños con enfermedades respiratorias. 2 a 12 meses orina, faringe y heces de pacientes inmunodeprimidos. Para el aislamiento del virus en un cultivo celular se necesitan células humanas. Las células primarias del riñón embrionario humano son muy susceptibles, pero por lo general no son fáciles de obtener. Los linajes de células epiteliales establecidas como EP2, ELA y KB son sensibles pero difíciles de mantener sin degeneración por largo tiempo, 28 días, necesario para detectar algunas cepas naturales de crecimiento lento. Se pueden identificar cepas como adenovirus mediante las pruebas de inmunofluorescentes, en las que se utiliza el anticuerpo antiexona en células infectadas. Las pruebas HI y NT miden antígenos específicos y se pueden utilizar para identificar serotipos específicos. La detección de adenovirus infecciosos puede realizarse rápidamente utilizando la técnica de centrifugación y cultivo. Se centrifugan especímenes virales directamente en células de cultivo de tejido. Se incuban durante 1 a 2 días y luego se realizan pruebas con anticuerpos monoclonales dirigidos contra un epítopo reactivo de grupo en el antígeno de exona. Además, las células epiteliales nasales de un paciente se pueden teñir directamente para detectar los antígenos virales. Se pueden utilizar los análisis de reacción en cadena de la polimerasa PCR Polymerase Chain Reaction para el diagnóstico de infecciones por adenovirus en muestras de tejido o líquidos corporales, por lo general utilizando cebadores de una secuencia viral conservada, por ejemplo exona, BA y que pueden detectar todos los serotipos. Se han descrito análisis de PCR que utilizan pares de cebadores individuales que están dirigidos a segmentos conservados que envuelven una región hipervariable en el gen de la exona. El análisis permite detectar todos los serotipos conocidos de adenovirus humanos y determinar la secuencia del amplicón permite la identificación del serotipo. Este método es rápido en comparación con las semanas necesarias para el aislamiento del virus seguido de los análisis de neutralización. Sin embargo, la sensibilidad del análisis de PCR puede dar por resultado la detección de adenovirus latente en algunos pacientes.
La detección del DNA viral mediante hibridación o mediante patrones de restricción de la digestión de la endonucleasa identifica una cepa como un adenovirus y lo clasifica. Estos métodos son muy útiles para los tipos que son difíciles de cultivar. Los adenovirus intestinales de cultivo difícil pueden detectarse mediante el examen directo de extractos de heces en el microscopio electrónico, mediante ELISA o con las pruebas de aglutinación en látex. Se pueden aislar con dificultad en una línea de células renales embrionarias humanas transformadas con un fragmento de DNA de adenovirus 5, 293 células. Puesto que los adenovirus pueden persistir en el intestino y en el tejido linfoide por periodos prolongados, y dado que la exacerbación de la eliminación viral puede desencadenarse por otras infecciones, se debe interpretar con precaución la importancia de una cepa viral. El obtener virus del ojo, el pulmón o el aparato genital es diagnóstico de una infección activa. El aislamiento del virus de secreciones de la faringe de un paciente con enfermedad respiratoria puede considerarse relevante para la enfermedad clínica. El aislamiento del virus de muestras de heces no es concluyente a menos que se obtenga uno de los tipos de cultivo difícil en un paciente con gastroenteritis. B. Estudio serológico. La infección de seres humanos con cualquier tipo de adenovirus estimula una elevación de los anticuerpos fijadores del complemento contra los antígenos del grupo de adenovirus que comparten todos los tipos. La prueba CF es un método fácilmente aplicado para detectar la infección por cualquier miembro del grupo de los adenovirus, aunque la prueba tiene una baja sensibilidad. Una elevación de 4 veces o más en el título de anticuerpos fijadores de complemento entre los sueros de fase aguda y de fase convaleciente indican una infección reciente por un adenovirus, pero no brindan ningún indicio sobre el tipo específico que la causa. Si es necesaria la identificación específica de la respuesta serológica de un paciente, se puede utilizar las pruebas NT o HI. La prueba NT es la más sensible. En la mayoría de los casos, el título de anticuerpo neutralizante de las personas afectadas muestra un incremento de 4 veces o más contra el tipo de adenovirus que se obtiene en el paciente. Epidemiología. Existen adenovirus en todas las partes del mundo. Están presentes durante todo el año y por lo general no producen brotes epidémicos de la enfermedad en la población. Los serotipos más frecuentes en las muestras clínicas son los tipos respiratorios de números bajos 1, 2, 3, 5, 7 y los de tipo de gastroenteritis 40, 41. Los adenovirus se diseminan por el contacto directo, por la vía fecal oral, por las gotículas respiratorias o por los vómitos contaminados. La mayor parte de las enfermedades relacionadas con los adenovirus no es clínicamente patognomónica y muchas infecciones son leves. Las infecciones por los tipos 1, 2, 5 y 6 ocurren principalmente durante los primeros años de vida. Los tipos 3 y 7 se contraen durante los años escolares, y los demás tipos, como 4, 8 y 19, no se presentan hasta la edad adulta. Si bien los adenovirus causan solo 2 a 5% de todas las enfermedades respiratorias en la población general, las enfermedades respiratorias originadas por los tipos 3, 4 y 7 son frecuentes entre los reclutas. La infección por adenovirus puede causar una gran morbilidad en los reclutas, sin embargo no constituyen un problema en las tropas de veteranos. En 1997 ocurrió un brote epidémico de infección respiratoria aguda causada por adenovirus tipo 11 en adultos jóvenes que vivían en una instalación de capacitación laboral. El primero de estos brotes epidémicos reconocido en civiles. Las infecciones oculares pueden transmitirse de diversas maneras, pero es muy importante la transmisión de mano a ojo. Los brotes epidémicos de la conjuntivitis de la alberca supuestamente son transmitidos en el agua, por lo general ocurren en el verano y suelen deberse a los tipos 3 y 7. La queratoconjuntivitis epidémica es una enfermedad muy contagiosa y grave. La enfermedad causada por el adenovirus tipo 8 se diseminó en 1941 desde Australia a través de las islas hawaianas hacia la costa del Pacífico. Se disemina con rapidez por los astilleros, de ahí el nombre de ojo de astillero. Y a todo Estados Unidos, en donde la frecuencia del anticuerpo neutralizante al adenovirus tipo 8 en la población general es muy baja, alrededor del 1%, en tanto que en Japón es superior a 30%. En tiempos más recientes, los adenovirus tipos 19 y 37 han causado epidemias de queratoconjuntivitis epidémica característica. Los brotes epidémicos de conjuntivitis originados en consultorios de oftalmólogos supuestamente fueron causados por soluciones oftálmicas o equipos de diagnóstico contaminados. La incidencia de la infección por adenovirus en los pacientes que se someten a trasplante de médula ósea se ha estimado
de 5 hasta 30%. La frecuencia notificada es más elevada en los pacientes pediátricos que en los adultos. Puede presentarse una infección diseminada mortal. Los adenovirus tipos 34 y 35 se identifican muy a menudo en receptores de trasplantes de médula ósea y riñón. La fuente más probable de infección en pacientes con trasplantes es la reactivación viral endógena, aunque las infecciones primarias pueden representar un factor en la población pediátrica. Tratamiento: no se dispone de ningún tratamiento específico para las infecciones por adenovirus. Prevención y control. El lavado cuidadoso de las manos es la forma más fácil de evitar las infecciones. Las superficies ambientales pueden desinfectarse con hipoclorito de sodio. En ámbitos grupales son recomendables las toallas de papel, pues las toallas sucias pueden ser una fuente de infección de los brotes epidémicos. El riesgo de brotes epidémicos de conjuntivitis transmitida por el agua se puede minimizar mediante la cloración de las piscinas y del agua residual. La asepsia estricta durante la exploración ocular aunada a la esterilización adecuada del equipo es esencial para el control de la queratoconjuntivitis epidémica. Los intentos por controlar las infecciones por adenovirus en los militares se han enfocado en las vacunas. La vacuna de adenovirus vivos contiene los tipos 4 y 7, contenidos en cápsulas de gelatina recubierta y que se administran por vía oral. Se introdujo en 1971. De esta manera el virus se desviaba del sistema respiratorio, donde podía causar enfermedad, y se liberaba en el intestino, donde se replica y activa la formación de anticuerpo neutralizante. No se disemina de una persona vacunada a los contactos. La vacuna resultó muy eficaz, pero después de 1999 ya no estuvo disponible, pues se había suspendido su elaboración. Preguntas de revisión. En las preguntas siguientes lo singular puede cambiarse por el plural o viceversa según lo dicta su sentido. ¿Qué proteína de adenovirus regula la transcripción inicial del gen viral y modula el ciclo celular? La proteína de la región E1. ¿Qué proteína viral de adenovirus sirve de cebador para iniciar la síntesis de DNA viral? Proteína terminal. ¿Qué proteína de adenovirus comprende la mayor parte de los capsómeros que constituyen la cápside del virus? Exono. Un lactante de 3 meses tenía diarrea líquida y fiebre de 10 días de duración. El rotavirus o los adenovirus tipo 40-41 son los agentes etiológicos sospechados. ¿Qué tipo de muestra sería más apropiada para detectar la infección por adenovirus tipos 40 y 41 en este paciente? Es. ¿Cuál de las siguientes enfermedades humanas no se ha relacionado con los adenovirus? Cáncer. Un niño de 2 años y medio de edad que acudía a guardería contrajo una infección respiratoria leve. Otros niños de la escuela tenían enfermedades similares. ¿Cuáles tipos de adenovirus son los que producen con más frecuencia las enfermedades? Tipos 1, 2, 5, 6. ¿Qué tipos de adenovirus son causas frecuentes de infección respiratoria aguda en reclutas? Tipos 3, 4, 7. ¿Cuáles de los siguientes sucesos llevó a la reaparición de los brotes epidémicos de infecciones respiratorias agudas en reclutas estadounidenses a finales de la década de 1990? Cese del programa de vacunación de adenovirus para reclutas. Su proyecto de investigación para el verano es estudiar los virus que causan gastroenteritis. Obtiene un virus de una muestra de heces y observa que el medio de los cultivos infectados es muy ácido. Detecta que el genoma del virus es DNA bicatenario. ¿Cuál de las siguientes es la conclusión más apropiada? Necesita determinar el serotipo viral para establecer si el virus fue importante como causa de la enfermedad. ¿Cuál de los siguientes grupos de individuos tiene el menor riesgo de infección por adenovirus? Adultos sanos. Los adenovirus pueden causar infecciones oculares que son muy contagiosas. ¿Cuál de los siguientes es el medio más factible de transmisión durante un brote de queratoconjuntivitis epidémica? Picaduras de mosquitos.